Sí, bueno, nosotros ya llevamos 9 meses funcionando. Estamos funcionando en la calle Emilio Mitre 464, justamente como vos decís, Joaquín. Es muy importante todo lo previo que el paciente puede realizar, el estudio previo, cómo nos llega a nosotros. Mientras más estudiado nos llegue el paciente, mucho mejor. De todos modos, en el servicio de rehabilitación, el paciente cuando ingresa se le hace una evaluación kinésica y aparte se le hace una evaluación por personal sanitario, como es por ejemplo la realización de un electrocardiograma y la realización de lo que es la oximetría para saber cómo está saturando, la presión arterial, su frecuencia cardíaca, el peso, la talla y todos los antecedentes patológicos personales y cómo ha cursado esa persona el COVID, si ha sido internada, si no ha sido internada, si en el internado fue intubado o no, si fue traqueotomizado. Entonces, mucho depende la circunstancia de cada persona en particular, el tratamiento que nosotros vamos a realizar. O sea, es fundamental, a toda persona que tuvo COVID, ¿es recomendable que consulte, por ejemplo, después de que se recuperó, que haga una consulta o en realidad, si fue alguien asintomático, alguien que no tuvo mayor inconveniente, tampoco hace falta? La duda en si debo acudir a la rehabilitación o no, en realidad, cuando el paciente es dado de alta, se tiene que hacer estudios después del alta. Entonces, cuando se realiza estudios, el médico de cabecera es el quien le indica la rehabilitación. Para eso le dan un tiempo prudente en el que cada médico en particular decide qué va a hacer con su paciente. Pero a nosotros el paciente ya nos viene derivado por el médico de cabecera, por eso es muy importante, pedimos la derivación justamente por eso, para tomar contacto con ese profesional de la salud en caso que necesitemos, por ejemplo, que veamos alguna variación en alguna sintomatología como es la presión arterial o como puede ser la saturación de oxígeno. Entonces de esa manera poder tomar contacto con ese médico derivante para mejorar el protocolo de tratamiento del paciente. Pero alguien que tuvo, digamos, un cuadro leve de COVID, o que fue asintomático o leve, y que el médico de cabecera no le indica nada, por ejemplo, en ese caso, que se supone que no, que está todo bien, No, está bien, está perfecto. Muchas veces las personas nos dicen a nosotros, yo tuve COVID, a mí no me han mandado a hacer la rehabilitación, porque no es necesario. En realidad, Joaquín, Laura, nosotros recibimos, el paciente que recibimos nosotros es el paciente que tiene sensación de falta de aire, el que camina y se agita o estando en reposo se agita, es el paciente que tiene dolor en ambas piernas como si tuviera una compresión, es el paciente que siente temblores intencionales, calambres nocturnos, vértigos, mareos, pérdida de la estabilidad. Entonces, imagínense una persona que tiene calambres nocturnos, que tiene vértigos, que no se puede desplazar normalmente porque se marea y le falta el aire. Entonces, esa persona, como vos decís, Joaquín, que se sintió bien, que lo pasó tranquilo, esa persona no necesita rehabilitación y no se la han recomendado porque realmente no es necesario. Enrique, lo escuchaba atentamente. Digo, yo tuve que pasar por el COVID-19 con una carga viral leve, porque fueron pocos los días de aislamiento que me dieron, ¿sí? En base a eso yo me he sentido peor después que cuando tuve el COVID. Me hubiese hecho falta entonces una rehabilitación, ¿verdad? Sí, en ese caso sí. Esa es una forma clínica en la que se puede presentar, que en los días de cuarentena el paciente se siente bien, está en su casa tranquilo, pero dado el alta, después del alta, el paciente empieza a sentir muchas más molestias que cuando estaba cursando la patología. Entonces, en ese caso sí, pero generalmente se siente mucho cansancio, se siente mucho agotamiento, pérdida de memoria, falta retener cosas, se olvidan de las cosas, por ejemplo, mucha contractura a nivel lumbar y mucha contractura a nivel cervical. El paciente que no tiene sensación de falta de aire,
o tiene dolor de pierna, o tiene mucha contractura, o tiene trastornos en el sistema en el oído, por ejemplo, como zumbidos, ruidos, se marea. Entonces hay una diversidad de síntomas en los que el que realmente no tiene esos síntomas no va a acudir a pedir la rehabilitación. En el caso tuyo, Laura, sí. Si vos tenés la sensación de que en reposo te falte el aire, o ante un mínimo esfuerzo te falte el aire, sí. Tenemos pacientes deportistas que han pasado la cuarentena, se han recuperado, y cuando han empezado a entrenar creían que las primeras fases de entrenamiento creían que era por el post-COVID, que le faltaba el aire y la debilidad muscular, y pasados los 3 meses el paciente se dio cuenta que se encuentra igual. Bueno, se hizo hacer todos los estudios dan normales, pero cambia la respiración, cambia la forma de respirar, empezamos a respirar con músculos accesorios y no con los músculos principales. Claro. Entonces hay un desgaste físico muy grande. ¿Qué sucede? Bien. Eso no lo notamos hasta pasado a veces los 50, 60 días. Claro. Porque las personas que comienzan, que no respiran bien, entonces yo respiro bien, yo también, yo lo pasé bien, pero cuando empiezan a hacer una actividad física, ahí se dan cuenta en la falencia. O la otra, el día que les toca cruzar una calle corriendo, que se agitan de más y dicen, sí, ¿cómo me agité ahora? Porque no están respirando bien. Entonces esa es la gente que va, se hace ver, el médico le da la derivación y nosotros lo rehabilitamos con mucho gusto. Si no hay la rehabilitación, si no va con una indicación médica, ustedes no la realizan. No, porque es uno de los protocolos que nosotros tenemos que contemplar, la derivación del médico de cabecera. Perfecto. Es quien ha visto a ese paciente en el internado, es quien ha hecho el seguimiento o lo ha visto en forma privada. Entonces nosotros con esa derivación nos manejamos directamente con el médico de cabecera. Enrique Álvarez, coordinador del programa Post-COVID. Enrique, bueno, y 9 meses dijo, ¿no? Recién que llevan funcionando. Exactamente. Bueno, en estos 9 meses, ¿cuánta gente han recibido? ¿Cuánta gente han atendido aproximadamente? Bien, hasta el 15 de julio teníamos un total de 161 pacientes, 50 pacientes dados de alta, y teníamos 110 en rehabilitación. Desde el 15 de julio para acá, no te puedo dar con exactitud ahora todavía porque no tengo los datos en estos momentos. Bien. Pero estamos haciendo admisiones los días martes y los días jueves, estamos haciendo 10 por día, o sea, son 20 pacientes por semana que estamos incorporando, y estamos los martes, miércoles y jueves de 7:30 a 13 horas, y tenemos una frecuencia de 45 a 50 pacientes diarios, que son pacientes que se repite esa sesión todos los martes, todos los miércoles y todos los jueves. No es que son 50 pacientes nuevos. Bien. De los pacientes van repitiendo las sesiones semana por semana. Enrique, y o sea que los números que daba al comienzo contestando la consulta mía serían en 8 meses aproximadamente. Exacto. Bien. Sí. Y las personas que recurren a esta rehabilitación, recomendadas, por supuesto, derivadas por sus médicos de cabecera o clínico que hayan elegido para pedir lo solicitado, ¿son personas de diferentes edades, Enrique? Sí, tenemos de diferentes edades y diferentes sexos. Tenemos personas de casi 80 y pico de años, y tenemos personas de 15, 16, tenemos entre 30 y 50 años también. Tenemos mucha gente entre los 30 y los 50 años. Y gente de 17 y de 20 años también, con mucha frecuencia. Muchos jóvenes tenemos. Y hay algo que remarcar, que es algo muy importante, que en todas las personas lo más importante es contener la parte emotiva, porque van con mucho miedo. El paciente está muy temeroso, está con mucho miedo, sienten mucho miedo después que lo han tenido. Entonces hay que contemplar esa situación, y a nosotros nos ha dado gran ayuda el servicio de psicología que está trabajando con nosotros. Hay un servicio de psicología que trabaja con el paciente, entonces para poder sobrevivir mejor la rehabilitación. Nos ha ayudado mucho. Bien. ¿Algún consejo, digo, ante una determinada situación, o
que considera oportuno usted brindar en este momento? Sí, que todas las personas que lo han tenido y creen que están bien o no van al médico porque tienen miedo a que le digan que tiene algo y que se va a tener que recuperar, que lo hagan, porque mientras más tiempo pasa es peor. Tenemos mucha gente que recibimos con 6, 8 meses de evolución y les preguntamos por qué no han ido antes. Dicen, no, porque yo no fui al médico porque tenía miedo que el médico me dijese que yo tenía algo malo. No, vayan al médico, y el que lo hizo y lo pasó bien, como dicen muchos, y yo lo pasé muy tranqui, igual hay que hacerse estudiar, igual hay que hacerse todos los estudios que el médico indique para contemplar la correcta evolución de esa patología. O sea, cualquier persona que haya, vamos a sintetizarlo, cualquier persona que haya tenido COVID, por más leve que haya sido, si haya sido asintomático o por más mínimo que no haya estado ni resfriado ni siquiera, que vaya al médico igual para que el mismo seguramente le va a pedir una serie de estudios, digamos. Sí, de exámenes de laboratorio, por ejemplo. A ver, Joaquín, nosotros hemos visto pacientes que vienen con dolores musculares nada más, pero el médico de cabecera le pidió un laboratorio completo y tienen las enzimas hepáticas elevadas y están con un trastorno hepático, y ellos nunca tuvieron un trastorno hepático. Y el paciente viene y te dice, mira, ahora me hice el laboratorio y tengo un trastorno hepático después del COVID. Entonces ese trastorno hepático estaba silencioso dentro de ese cuerpo. Sí. ¿Quién lo descubre? El médico de cabecera cuando le pide el laboratorio. Porque claro, muchas veces los pacientes dicen, no voy al médico porque me piden una cantidad de estudios. Sí, pero en esa cantidad de estudios el médico va a encontrar situaciones de riesgo que pueden ser solucionadas a tiempo. Sí, son estudios, digamos, vio que por ahí hay gente que hace análisis de rutina cada tanto, digamos, ¿en esos simples análisis de rutina tendría que salir o el médico suele especificar algo más sobre el tema? No, si bien yo no soy médico, sí, pero trabajo en un servicio de rehabilitación donde trabajo con médicos, sí, y me dedico a la rehabilitación, y bueno, nos es de muy gran ayuda el pedido de laboratorio y el pedido de estudios a través de la comunidad médica, porque es como te digo, encontramos, no son tan sofisticados los estudios, ni son estudios que llevan tanto tiempo hacerlos, al contrario, son estudios que pueden marcar o subrayar una zona de riesgo que puede ser tratada a tiempo, o al revés, pueden dar tranquilidad diciendo que esa persona no está bajo el padecimiento de ninguna otra patología post-COVID. Perfecto. Perfecto, pero por eso se lo consultaba, porque vio que hay gente porque por ahí se confía, digamos, vamos a poner un ejemplo concreto, un asintomático que no sintió nada, ni un resfrío, ni un dolor de cabeza, ni un dolor de garganta, ni fiebre, nada que hemos escuchado, los famosos asintomáticos, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, en ese ejemplo, Joaquín, sí, por ejemplo, el que te dice, yo estuve bien hasta el 8º, 9º día. Sí. Al 10º día me detectaron la neumonía. Claro. En realidad ha venido con el cursado de eso, por eso lo ponen en cuarentena. Claro. Pero se agrava a esos días. Entonces justamente hay que respetar los protocolos médicos, hay que respetar las derivaciones médicas, hay que respetar los estudios médicos, porque son necesarios y porque protegen a las personas de que se pueda realizar una correcta rehabilitación. Nosotros, mientras más estudiado está el paciente, para nosotros es mucho más beneficiosa la rehabilitación y nos protegemos de no cometer ningún error. Obviamente que se pueden cometer errores, pero no debemos. Bien. Enrique, gracias, ha sido muy claro y bueno, a prestarle atención entonces, ¿no?, a este tipo de cuestiones. Gracias, Joaquín, y gracias, Laura, que tengan muy buenas tardes. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Enrique Álvarez, coordinador del programa Post-COVID.